La cámara desciende lentamente sobre una avenida desierta al amanecer. Entre la neblina y el eco de los primeros pasos, un hombre con un chaleco naranja empuja su carrito de limpieza. Su nombre es Don Mateo, un barrendero invisible para la mayoría, pero con un corazón lleno de historias que nadie escucha. Mientras recoge los restos de un mural derrumbado, sus manos tocan algo extraño, un pergamino antiguo, envuelto en polvo y sellado con cera. Las letras, casi borradas por el tiempo, parecen brillar débilmente bajo la luz dorada del sol naciente. Don Mateo frunce el ceño. No sabe que ese pequeño descubrimiento revelará una verdad que el poder ocultó durante décadas. Una verdad capaz de reescribir la historia del país y cambiar su destino para siempre. Dicen que los héroes nacen en la guerra, pero a veces también surgen en las calles silenciosas, barriendo los secretos del pasado. Fade In. Título en pantalla. El barrendero que descubrió un mensaje secreto y cambió la historia del país. El reloj de la plaza marcaba las 6 de la mañana cuando don Mateo empujó su viejo carrito de metal por la avenida vacía. Cada golpe de su escoba contra el pavimento resonaba en medio del silencio de la ciudad que apenas despertaba. Para muchos, era solo un barrendero más, una sombra entre luces de neón y fachadas descuidadas. Pero para él, cada papel, cada piedra y cada trozo de historia merecían respeto. Aquel era su mundo, los secretos que otros tiraban sin mirar atrás. Mientras recogía los restos de un muro derrumbado, víctima del abandono y del tiempo, algo llamó su atención. Entre los ladrillos rotos, un brillo dorado, suave y casi imperceptible se filtraba desde una grieta. Don Mateo, curioso, se inclinó y apartó los escombros con cuidado. Entonces lo vio, un pergamino antiguo, sellado con cera roja y cubierto por un polvo tan espeso que parecía haber dormido siglos bajo la tierra. Lo sostuvo con manos temblorosas, incapaz de explicar por qué su corazón latía tan rápido. Era como si algo o alguien lo hubiese estado esperando. Miró a su alrededor. La calle seguía vacía. Solo el murmullo del viento y el eco lejano de una campana acompañaban aquel hallazgo. Decidió guardar el pergamino en su chaqueta y continuar su ruta, aunque su mente ya no estaba allí. Caminaba, pero su pensamiento giraba en torno a aquel símbolo tallado en la cera, un emblema desconocido, dos alas entrelazadas rodeando una llave. Algo dentro de él susurraba que no debía ignorarlo. Por primera vez en años, sintió que su trabajo lo había llevado a un destino que trascendía la rutina. Horas más tarde, en la pequeña habitación que llamaba hogar, don Mateo colocó el pergamino sobre la mesa y encendió una lámpara vieja. El calor de la luz reveló inscripciones en latín, letras desvaídas y un mapa oculto entre las fibras del papel. A medida que lo observaba, las sombras de las palabras parecían moverse, formando una frase que, al principio, creyó imaginar. El poder teme a la verdad. El hombre retrocedió sorprendido. No entendía cómo un simple mensaje podía provocarle tal escalofrío. Pero en el fondo sabía que ese hallazgo no era casual. Alguien había querido esconder aquella verdad. Y ahora, por obra del destino, había sido descubierta por el más humilde de todos. Sin saberlo, don Mateo acababa de despertar una historia enterrada durante décadas. Una historia que pondría en jaque a los más poderosos del país. Y en esa noche silenciosa, mientras el viento agitaba las cortinas, el viejo barrendero prometió algo en voz baja. Si este mensaje puede cambiar la historia, no dejaré que vuelva a ser silenciado. A la mañana siguiente, la ciudad volvió a su rutina de siempre. Bocinas, pasos apresurados, conversaciones que ignoraban los pequeños milagros escondidos en las calles. Don Mateo, sin embargo, ya no veía el mundo con los mismos ojos. Caminaba con el pergamino cuidadosamente doblado dentro de su chaqueta, como si llevara un pedazo vivo del pasado. Cada esquina, cada edificio antiguo parecía mirarlo de vuelta, susurrando secretos que antes no percibía. Al llegar a su lugar habitual de trabajo, junto a la vieja Biblioteca Nacional, un detalle le llamó la atención. Sobre el portón principal había un emblema tallado en piedra, idéntico al sello de cera del pergamino, dos alas entrelazadas rodeando una llave. El corazón le dio un vuelco. ¿Era coincidencia o señal? Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta y entró.
El silencio interior era solemne, casi sagrado. Estanterías infinitas guardaban la historia del país, pero ahora don Mateo sospechaba que también ocultaban algo más. Verdades que el poder había querido enterrar. En una de las mesas del fondo, una mujer de cabello gris y mirada atenta lo observaba. Se llamaba Doña Clara, bibliotecaria desde hacía más de 40 años. ¿Busca algo en particular?, preguntó con voz pausada. Mateo dudó. Luego, con un suspiro, sacó el pergamino de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Los ojos de Doña Clara se abrieron de par en par. ¿Dónde encontró esto?, susurró temblorosa. Entre los restos de un muro esta mañana. ¿Sabe qué significa? La mujer acarició el papel con respeto. Esto pertenece a la Sociedad de la Verdad Oculta, un grupo que desapareció hace más de 70 años. Decían que querían liberar al país de la corrupción, pero fueron silenciados. Nadie volvió a mencionar su nombre. Don Mateo sintió un escalofrío. El destino lo había llevado hasta allí. No era solo un mensaje, era una llave, una pista hacia una verdad prohibida. Necesito saber más, señora. Si este mensaje existe, tal vez lo que ocultaron todavía sigue entre nosotros. Doña Clara asintió, con una mezcla de miedo y esperanza. Ven esta noche. Hay libros que no cualquiera puede consultar. Si es cierto lo que sospecho, esta historia apenas comienza. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba y la ciudad se sumergía en sombras, don Mateo regresó a casa sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. En su mirada se mezclaban la curiosidad y el temor, la sensación de estar caminando por un sendero destinado solo a los valientes, porque en su interior ya lo comprendía. Quien busca la verdad desafía al poder. Esa noche la biblioteca se convirtió en un santuario. Don Mateo regresó tal como prometió, con pasos sigilosos y el corazón agitado. El reloj marcaba las 9 cuando doña Clara lo recibió en la puerta lateral, con una linterna antigua y una expresión grave. «No podemos dejar que nadie nos vea», susurró. «Lo que vamos a buscar fue borrado de los registros oficiales». Juntos caminaron por pasillos estrechos, subiendo escaleras que crujían como si guardaran recuerdos. Al fondo del tercer nivel, detrás de una estantería empolvada, había una pequeña puerta oculta. Clara sacó una llave oxidada de su bolsillo. Tenía el mismo símbolo, 2 alas entrelazadas con una llave al centro. «Esta llave ha estado en mi familia por generaciones», dijo ella. «Mi abuelo fue parte de la Sociedad de la Verdad Oculta. Murió antes de poder revelar lo que sabían». Don Mateo la observó en silencio. Cada palabra abría una ventana hacia algo más grande que ellos. Cuando la cerradura cedió, una ráfaga de aire antiguo salió del cuarto. Dentro, decenas de documentos, fotografías y recortes amarillentos descansaban en cajas selladas. Había mapas de la ciudad, planos de edificios gubernamentales y cartas con nombres que aún resonaban en el poder. «Todo esto», murmuró Mateo, «es la historia que nunca contaron». Clara asintió. «Y que muchos murieron por intentar contar». Mientras exploraban el archivo, el barrendero encontró un cuaderno encuadernado en cuero. En la primera página, una inscripción lo dejó helado. «A quien limpie el polvo de la mentira, se le revelará la verdad». Era como si aquellas palabras hubieran sido escritas para él. Como si su vida entera lo hubiera conducido hasta ese momento. De repente, un ruido rompió el silencio. Pasos en el pasillo, luces, voces. «¡Apúrense!», susurró Clara. Nos descubrieron. Don Mateo guardó el cuaderno bajo su chaleco mientras la bibliotecaria cerraba la puerta. Apenas lograron esconderse detrás de una estantería cuando 2 guardias entraron con linternas. «Revisen todo. El director sospecha que alguien ha estado hurgando en los archivos». Contuvieron la respiración. Durante interminables segundos, los pasos resonaron entre los muros antiguos. Cuando los hombres se alejaron, Clara susurró. «No podemos quedarnos». «Ahora usted lleva algo que vale más que el oro y que puede costarle la vida». Don Mateo la miró con determinación. «Entonces no dejaré que se pierda. Este mensaje no puede morir conmigo». Y juntos salieron al frío de la noche, sabiendo que habían cruzado un punto sin retorno. El amanecer apenas despuntaba cuando don Mateo y doña Clara se separaron frente a la vieja estación. La bibliotecaria le entregó un sobre sellado antes de desaparecer entre la niebla. «Guarde esto. Si me pasa algo, busque al profesor Salcedo en la universidad».
Él sabrá qué hacer. Mateo la observó alejarse con el cuaderno apretado contra el pecho. En su interior sabía que ya no podía volver a la vida de antes. Lo que había descubierto lo convertía en un testigo peligroso. Horas después, mientras barría las calles del centro como si nada hubiera cambiado, notó algo extraño. Un coche negro detenido en la esquina. Los vidrios polarizados, el motor encendido. Dos hombres de traje oscuro lo observaban sin disimulo. Uno de ellos hablaba por radio. El barrendero fingió no verlos, pero su respiración se volvió pesada. Cada paso lo alejaba de la rutina y lo acercaba a un destino incierto. Cuando dobló la esquina, sintió que lo seguían. Sin pensarlo, corrió por un callejón estrecho, dejando atrás el carrito y la escoba. El eco de las botas en el pavimento retumbaba detrás de él. Don Mateo se refugió en un mercado cerrado, atravesando sombras y pasillos hasta esconderse entre cajas vacías. Su corazón latía con fuerza. Afuera las voces se mezclaban con la estática de un comunicador. No lo pierdan. El sujeto tiene el documento. El miedo lo envolvió, pero también una extraña claridad. No era un héroe, no era un espía, solo un hombre común con un mensaje que el poder temía. Cerró los ojos y recordó las palabras del cuaderno. A quien limpie el polvo de la mentira, se le revelará la verdad. Si había sobrevivido a la pobreza, al abandono y al olvido, también sobreviviría a esto. Esperó hasta que las voces se alejaron y salió en silencio, tomando rutas secundarias hasta llegar al barrio antiguo. Allí, en un pequeño taller de restauración, vivía un viejo amigo, Rafael, un exprofesor de historia que había perdido su empleo por cuestionar al gobierno. «Mateo, ¿qué pasa?», preguntó al verlo sudoroso y nervioso. El barrendero colocó el cuaderno sobre la mesa. «Necesito ayuda. Encontré algo que quieren borrar para siempre». Rafael abrió las páginas y su rostro se ensombreció. «Esto es más grande de lo que imaginas. Estas fechas, estos nombres. Si esto sale a la luz, derribará a medio parlamento». El silencio llenó la habitación. Afuera, una sirena rompía la calma, recordándoles que el enemigo tenía ojos en todas partes. Don Mateo respiró hondo y dijo con firmeza: «Entonces será la verdad quien los derribe primero». Y así, entre sombras, nació una alianza que el poder jamás anticipó. Un barrendero invisible, una bibliotecaria olvidada y un profesor desterrado, unidos por un mensaje que podía cambiar el destino de una nación. El taller de Rafael olía a papel antiguo y tinta seca. Las paredes estaban cubiertas de mapas viejos, fotografías en sepia y recortes de periódicos que hablaban de tiempos turbulentos. En el centro, bajo una lámpara tenue, don Mateo desplegó el cuaderno y el sobre sellado que doña Clara le había entregado. Rafael, con sus lentes apoyados en la punta de la nariz, observaba cada página con fascinación. «Mira esto», dijo el profesor señalando un esquema oculto tras una lámina amarillenta. «Este mapa no es geográfico, es político. Marca la ubicación de archivos secretos distribuidos por todo el país». Mateo lo miró incrédulo. «¿Quiere decir que hay más lugares como la biblioteca?», Rafael asintió. «Y si estos documentos son ciertos, revelan una red de manipulación que se remonta a décadas. Gobernantes, jueces, empresarios, todos unidos por la misma sombra». Mientras hablaban, un ruido metálico los hizo sobresaltarse. Alguien había forzado la puerta. Sin perder tiempo, Rafael apagó la lámpara y ocultó el cuaderno dentro de un compartimento secreto del escritorio. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar a dos hombres armados con linternas. «Nadie se mueva», gritó uno de ellos. Mateo alzó las manos, su respiración agitada. Rafael intentó dialogar. «Esto es una violación de propiedad privada. No tienen derecho a...» Un golpe seco lo interrumpió. Uno de los hombres lo empujó contra la pared. «Sabemos lo que encontraron. Entréguenlo y quizás salgan vivos». Don Mateo sintió una oleada de rabia e impotencia. En su vida había soportado humillaciones, hambre y desprecio, pero nunca había temido por decir la verdad. Con un movimiento rápido, derribó una lámpara al suelo, llenando la sala de humo y chispas. Aprovechando la confusión, empujó a uno de los atacantes y corrió hacia la salida trasera. Detrás de él, los gritos resonaban como truenos. «¡Deténganlo! ¡Tiene el mensaje!». Fuera, la noche lo recibió con una lluvia intensa. Cada paso era una lucha, pero su determinación crecía. No corría solo.
corría por todos aquellos que habían sido silenciados. El eco de las palabras del cuaderno resonaba en su mente. El poder teme a la verdad. Mateo juró que esa frase llegaría a oídos de todo el país, aunque le costara la vida. Y mientras desaparecía entre las sombras, un rayo iluminó el cielo, como si la historia misma aprobara su misión. La lluvia había cesado, pero la ciudad seguía envuelta en una oscuridad espesa, como si presintiera lo que estaba por venir. Don Mateo caminaba con paso firme entre los restos de un antiguo edificio gubernamental abandonado, guiado por las coordenadas del mapa oculto en el cuaderno. Cada paso resonaba sobre el suelo cubierto de polvo y ecos del pasado. El lugar estaba en ruinas, pero algo en sus muros hablaba de grandeza perdida. Columnas talladas, inscripciones medio borradas, símbolos iguales al de las alas entrelazadas. Mateo encendió su linterna y comenzó a explorar. Al mover un tablón, halló una escalinata descendente, cubierta de telarañas. Sin pensarlo, bajó. En el subsuelo encontró una cámara secreta, sellada durante décadas. Allí, sobre una mesa de mármol cubierta de moho, descansaban cajas metálicas marcadas con sellos oficiales. Al abrir la primera, quedó sin aliento. Documentos con sellos presidenciales, fotografías de reuniones clandestinas, grabaciones etiquetadas con nombres de figuras poderosas, todo detallando conspiraciones, fraudes, asesinatos encubiertos. Era la historia prohibida del país, escrita con tinta y sangre. Mateo comprendió que aquello no era solo una prueba, sino una bomba de verdad. Si lo revelaba, el sistema entero se tambalearía. Pero no estaba solo. Entre las sombras, una figura se movió. «Sabía que vendrías», dijo una voz familiar. Era doña Clara. Había escapado de la biblioteca y seguido sus pasos. «Este lugar fue el corazón de la sociedad de la verdad oculta», susurró ella. «Aquí juraron proteger la historia. Y aquí los traicionaron». Ambos comenzaron a empacar los documentos. Pero al encender la grabadora antigua, una voz se activó. «Si escuchas esto, es porque la verdad sobrevivió al miedo. No temas al poder. Él solo gobierna mientras el pueblo calla». Las palabras resonaron en la cámara, mientras la luz parpadeante de la linterna iluminaba los rostros de los dos buscadores de justicia. Mateo sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había vivido, los años de silencio, las calles barridas, la soledad, lo habían llevado a este instante. Saldría a la luz no como barrendero, sino como portador de la verdad. Y esa noche, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por los agujeros del techo, don Mateo supo que no huiría más. El país estaba a punto de escuchar la historia que el poder ocultó. El amanecer llegó con un silencio inquietante. Don Mateo y doña Clara habían pasado la noche escondidos en un viejo depósito ferroviario, rodeados de cajas oxidadas y ecos del pasado. Sobre una mesa improvisada, los documentos estaban extendidos como piezas de un rompecabezas. Cada hoja revelaba un fragmento de la corrupción que había gobernado en las sombras durante décadas. Clara escribía notas apresuradas mientras Mateo vigilaba desde una ventana rota. La ciudad amanecía tranquila, demasiado tranquila. El sonido de una radio distante rompió el silencio. El gobierno ofrece recompensa por información sobre los responsables del robo en archivos estatales, anunció la voz metálica. Los fugitivos podrían estar armados y representan una amenaza para la seguridad nacional. Mateo apretó los puños. Ahora somos criminales, por decir la verdad. Clara levantó la mirada. Así actúa el poder cuando se siente acorralado. Pero ya es tarde para retroceder. En ese momento, la puerta del depósito se abrió lentamente. Rafael apareció con el rostro cubierto de sudor y las manos temblorosas. «Nos siguieron. Tuve que perderlos en el mercado». Su voz era tensa, sus ojos evitaban los de Mateo. Clara se acercó preocupada. «¿Estás bien?» Él asintió, pero su mirada delataba algo más. Don Mateo, desconfiado, observó el maletín que Rafael cargaba bajo el brazo. «¿Qué llevas ahí?» «Una copia de los archivos, por si nos atrapan», respondió nervioso. Un sonido lejano, como el rugido de motores, comenzó a crecer. Clara corrió hacia la ventana. 2 camionetas negras se detenían frente al edificio. «¡Nos encontraron!», gritó. Rafael dio un paso atrás. Lo siento. No tuve elección.
Amenazaron a mi familia. El tiempo pareció detenerse. Mateo lo miró con una mezcla de decepción y compasión. Nos traicionaste. Quería protegerlos, susurró Rafael. No saben con quién se enfrentan. Esto va más allá del gobierno. Es una red que controla todo, incluso la verdad. Antes de que pudieran responder, las puertas fueron derribadas. Agentes armados irrumpieron gritando órdenes. Mateo agarró los documentos y empujó a Clara hacia una salida lateral. ¡Corre! ¡No mires atrás! Mientras escapaban entre el humo y los escombros, los disparos resonaron. Clara tropezó, pero Mateo la ayudó a levantarse. «¡No podemos rendirnos ahora!», dijo ella jadeando. No después de llegar tan lejos a lo lejos, Rafael cayó de rodillas entre los agentes. Su voz se perdió entre gritos. «¡No los maten! Ellos tienen la verdad». En las sombras del callejón, Mateo y Clara desaparecieron entre los trenes abandonados, llevándose consigo la única copia que quedaba del mensaje. La traición había costado caro, pero también había revelado algo crucial: la magnitud del enemigo. Ya no luchaban solo contra un gobierno, sino contra un sistema que había aprendido a borrar la memoria. Y mientras el humo se disipaba, don Mateo comprendió que la verdad no solo debía ser revelada, debía sobrevivir. La ciudad despertó entre titulares manipulados y comunicados urgentes. Los noticieros hablaban de terroristas intelectuales que pretendían desestabilizar el orden público. Las fotografías de don Mateo y doña Clara circulaban en pantallas gigantes, tachadas con la palabra «buscados». Pero mientras el poder construía su versión de la historia, en los callejones, cafés y barrios olvidados, los rumores comenzaban a crecer. Dicen que un barrendero descubrió algo que podría cambiarlo todo. En un pequeño taller de imprenta clandestina, Mateo y Clara se refugiaban junto a un grupo de periodistas independientes. Entre ellos estaba Lucía, una joven reportera con mirada firme y voz decidida. «Si lo que traen es cierto», dijo ella, hojeando los documentos empapados, «esto no es una noticia, es una revolución». «No buscamos venganza», respondió Mateo. «Solo justicia, que el pueblo sepa la verdad». Durante horas trabajaron sin descanso. Escanearon los archivos, clasificaron pruebas y grabaron mensajes. Clara preparó un texto para acompañar las imágenes, mientras Mateo, con el rostro cansado, se sentó frente a una cámara. Lucía ajustó el foco. «Cuando esté listo, mire a la lente y diga lo que tenga que decir». El silencio se volvió espeso. Don Mateo respiró hondo. Por primera vez en su vida, las palabras no nacían del miedo, sino de la esperanza. «Mi nombre no importa», comenzó. «Soy uno de tantos que han sido ignorados, humillados, olvidados. Hoy no hablo por mí, sino por todos los que barren las calles del pasado que nos impusieron». Sostuvo el cuaderno frente a la cámara. «Aquí está la verdad. No la mía, no la suya. La de un país entero. Si me callan, que mi voz viva en ustedes, porque el poder teme a la verdad». Lucía contuvo las lágrimas. «Tenemos lo que necesitamos», susurró. «Lo haremos llegar a todos». Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como faros de incertidumbre, un archivo comenzó a circular por redes, radios piratas y canales anónimos. Era el mensaje del barrendero. Las imágenes mostraban corrupción, mentiras, manipulación. Y una frase final brillando sobre fondo negro: «El poder teme a la verdad». En cuestión de horas, miles de personas salieron a las calles. Algunos portaban escobas en alto, otros carteles con el símbolo de las alas entrelazadas. Las autoridades intentaron censurarlo, pero ya era tarde. La verdad había escapado, y el pueblo por fin la escuchaba. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de tonos grises cuando las calles comenzaron a llenarse. Desde los barrios más humildes hasta las avenidas del poder, miles de personas emergieron con una sola consigna escrita en carteles improvisados: «El poder teme a la verdad». El video del barrendero había cruzado fronteras. En redes, radios y noticieros internacionales, la frase se repetía como un eco imposible de callar. Don Mateo, escondido junto a doña Clara y Lucía, observaba desde una azotea los rostros que marchaban abajo. Algunos llevaban escobas en alto, otros libros, otros simples velas encendidas. «Míralos, Mateo», susurró Clara con lágrimas en los ojos. No solo escucharon, creyeron. Él asintió conmovido. «La verdad ya no es nuestra,
Es de todos, pero en el Palacio Presidencial la respuesta no tardó. Los noticieros oficiales declararon estado de emergencia informativa. Tropas fueron enviadas a las calles. Los agentes recibieron órdenes de dispersar las manifestaciones. Mientras los helicópteros sobrevolaban la ciudad, el presidente, una figura elegante y fría, observaba desde su despacho. Si este barrendero cree que puede incendiar el país con mentiras, apáguenlo. Al caer la tarde, los enfrentamientos estallaron. Las plazas se llenaron de humo y gritos. Lucía transmitía en vivo desde su teléfono, mientras Mateo y Clara repartían copias de los documentos entre los manifestantes. ¡No retrocedan! ¡Esto es por nuestros hijos!, gritaba alguien. El pueblo ya no temía. Entre la multitud, un grupo de soldados bajó las armas. Uno de ellos se acercó a Mateo. «Mi padre fue barrendero», dijo con voz firme. «Estoy con ustedes». Esa chispa encendió algo más grande que una protesta, una revolución moral. Horas después, en medio del caos, las emisoras estatales fueron tomadas por ciudadanos. En todas las pantallas apareció el símbolo de las alas entrelazadas y una voz anónima proclamó: «Hoy, el pueblo barre las mentiras. Hoy, el silencio cae». En la azotea, don Mateo contempló las luces de la ciudad ardiendo con verdad. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó Lucía. «Ahora», dijo él con una sonrisa serena, «dejamos que la historia hable». Esa noche el país despertó, y en cada rincón, en cada boca, en cada mirada, resonaba una promesa colectiva: nunca más vivir en la sombra del miedo. El país ardía en verdad. Las calles, antes mudas, ahora eran ríos de voces. Los muros donde se colgaban los rostros de los poderosos habían sido cubiertos con carteles del barrendero anónimo que habló sin miedo. La verdad no se barre. El poder teme al pueblo. Somos las alas de la justicia. En el Palacio Presidencial, el eco de las protestas se sentía como un temblor. Los hombres que habían construido su poder sobre mentiras comenzaron a fracturarse entre sí. Archivos salían a la luz. Testigos emergían de las sombras y grabaciones secretas inundaban los noticieros. La maquinaria del silencio se desmoronaba. Mientras tanto, en un canal independiente, Lucía preparaba una transmisión que marcaría la historia. Don Mateo, con su chaleco desgastado, se sentó frente a una cámara que ahora no era clandestina, sino libre. Doña Clara, a su lado, lo miró con orgullo. «Hoy no hablas solo, Mateo, habla un pueblo contigo». Él asintió colocando el cuaderno sobre la mesa. «Entonces hablemos juntos». La transmisión comenzó. En vivo, ante millones de espectadores, mostraron los documentos, las pruebas, los nombres y las fechas. No había gritos ni ira, solo hechos. Imágenes de reuniones secretas, acuerdos ilegales, desapariciones encubiertas. Cada palabra era un golpe. Cada silencio, una sentencia. En los hogares las familias miraban con incredulidad. En las plazas, los manifestantes se abrazaban entre lágrimas. En las oficinas del poder, los responsables bajaban la cabeza. El país entero fue testigo de cómo la verdad, por fin, tuvo rostro y voz. Cuando la emisión terminó, la sala quedó en silencio. Mateo levantó la vista hacia la cámara. «No pedimos venganza, solo memoria. Porque sin memoria, la historia se repite». Su mirada era firme, serena, como la de quien ha cumplido un destino. Horas después, las autoridades anunciaron la renuncia del presidente. Las calles estallaron en júbilo. Gente abrazando desconocidos, niños ondeando banderas, ancianos llorando de emoción. Por primera vez en décadas, la palabra justicia no sonaba vacía. Esa noche, en una plaza iluminada por velas, don Mateo caminó entre la multitud. Ya no era invisible. La gente lo saludaba, lo llamaba hermano, héroe, voz del pueblo. Pero él solo sonrió y dijo con humildad: «Yo no cambié la historia. La historia cambió porque ustedes decidieron escuchar». Y al mirar el cielo, entre las luces y los cantos, Mateo comprendió que la verdad no pertenece a quien la encuentra, sino a quien tiene el valor de sostenerla. El sol volvió a salir sobre una nación distinta. Las calles, antes marcadas por el miedo, ahora estaban cubiertas de flores, pancartas y velas encendidas. En los muros, los rostros de don Mateo y doña Clara aparecían pintados junto al símbolo de las alas entrelazadas. Y debajo, una frase que se repetía como oración: «El poder teme a la verdad».
Los periódicos, que antes callaban, ahora titulaban con orgullo: "La historia ha sido reescrita". El barrendero que barrió las mentiras. La revolución de la verdad. El país había despertado. Los juicios comenzaron. Figuras que parecían intocables comparecían ante tribunales públicos. Las cámaras mostraban lágrimas, confesiones y sobre todo la caída del silencio. Pero Mateo no asistió a las ceremonias ni a las entrevistas. Mientras los poderosos eran juzgados, él volvió a caminar por las calles que siempre había limpiado. «No busco aplausos», le dijo a Lucía cuando lo encontró en una esquina. «La verdad no necesita héroes, solo necesita eco». Doña Clara, ya más frágil, lo acompañó hasta el muro donde todo había empezado. Aquel muro derrumbado donde encontró el pergamino. Entre las grietas ahora crecían flores. Mateo colocó allí una escoba vieja, símbolo de su oficio, y sobre ella el cuaderno que lo había cambiado todo. «Aquí comenzó y aquí debe quedarse», susurró. Clara asintió con los ojos humedecidos. La historia no se olvida cuando hay quienes la escriben con coraje. Alrededor, niños jugaban imitando al barrendero valiente que desafió al poder. Uno de ellos, curioso, se acercó. «¿Usted es el señor de la verdad?» Mateo sonrió. «No, hijo. La verdad es de todos». El pequeño levantó la mirada hacia el mural y dijo: «Mi mamá dice que ahora el país es más limpio». Mateo lo miró con ternura. Entonces valió la pena. Esa tarde las campanas repicaron en todo el país. No era una celebración política, sino un homenaje. Las iglesias, las escuelas, los barrios, todos tocaron sus campanas al mismo tiempo. Era el eco de los héroes invisibles. Y mientras el sonido se expandía por las calles, don Mateo caminó hacia el horizonte, sabiendo que la verdad seguiría su curso. Ya no como secreto, sino como memoria viva de un pueblo que aprendió a no callar. Pasaron los años. La ciudad, antes gris y muda, se había llenado de murales, flores y plazas donde la gente contaba historias al caer la tarde. En los muros, las frases que nacieron del corazón de un barrendero seguían vivas, pintadas con orgullo por manos anónimas. El poder teme a la verdad. La historia no se barre. En una pequeña escuela del barrio, una maestra sostenía un cuaderno viejo mientras hablaba a sus alumnos. «Niño, ¿saben quién fue don Mateo?» Un niño de ojos curiosos levantó la mano. «Sí, fue el señor que barrió las mentiras». La maestra sonrió. «Así es, pero también fue alguien como ustedes, alguien que creyó que incluso una escoba puede ser un arma cuando se usa para limpiar la injusticia». En la última fila, un joven con uniforme de barrendero escuchaba en silencio. Era nieto de Mateo. Llevaba en el pecho un pequeño broche con el símbolo de las alas entrelazadas. Al salir, pasó frente al mural del abuelo y dejó una flor a sus pies. «Gracias, viejo. Gracias por enseñarnos a no callar». Las campanas sonaron de nuevo, como cada año, recordando el Día de la Verdad. Las plazas se llenaron de gente que no marchaba por protesta, sino por memoria. Niños, ancianos, trabajadores, todos unidos por un legado que trascendía nombres y rostros. En un rincón tranquilo del cementerio, bajo un roble florecido, descansaban don Mateo y doña Clara, uno junto al otro. Sobre su lápida, talladas con sencillez, se leían las palabras que cambiaron la historia. El poder teme a la verdad. El viento soplaba suave, levantando hojas doradas que bailaban sobre las tumbas. Era como si la tierra misma respirara aliviada, libre del peso de las mentiras. Y entre las voces del pueblo alguien susurró: «La verdad no muere. Solo espera que alguien la despierte». La cámara se eleva lentamente, mostrando la ciudad bañada por la luz del atardecer. En los muros, en los corazones, en las calles limpias, vive la historia del hombre que, con una escoba en la mano, barrió el silencio del mundo.